Hola amigos. Están ocurriendo acontecimientos en el Cuarto Reich, con una carga de contradicciones tan elevada que son muy difíciles de escudriñar para poder sacar alguna conclusión más o menos fiable. A mí particularmente me da la impresión de que en el imperio, el oficialismo está verdaderamente asustado, incluso, hasta en algunos sectores de Falsimega empiezan a sentir escalofríos. Ayer un periódico español de cuyo nombre no quiero acordarme, vino a decir que la OTAN no ha calibrado bien su duelo con Rusia. Una simple duda, que supone un auténtico sacrilegio para las mentalidades prepotentes otanianas, pero que les ha podido provocar semejante estado de shock. Y sobre todo, ¿esto es bueno, o es malo, para que se pueda evitar una guerra nuclear? Aparentemente es bueno. Y para definir el penoso final de año del Cuarto Reich solo existe un título: peor imposible. Es difícil acordarse de todos. A grandes rasgos y sin un orden aleatorio podemos hablar de lo siguiente en las últimas horas. El expresidente francés, François Hollande, confirmó que los acuerdos de Minsk fueron un intento de dar tiempo a Kiev para construir su ejército. Lo que deja al descubierto la inmoralidad de todo el occidente colectivo, y de lo que todo el planeta ya ha tomado nota. Hollande en 2015 participó en las negociaciones en Minsk para resolver la situación en el este de Ucrania. Hoy estará tomando posesión de su cargo Lula da Silva, un duro golpe para el fascismo internacional que pierde a Bolsonaro, un antimarxista enfermizo. Ya que Brasil es uno de los estados miembros del BRICS que es actualmente la estaca de madera clavada en el corazón del unilateralismo colonialista del Cuarto Reich. Unas horas antes, el ínclito Juan Guaidó, hombre de paja de Occidente en Venezuela, ya ha sido expulsado al rincón de la historia, mandado a donde amargan los pepinos. Y mirando como castigo, que Nicolás Maduro es agasajado por todo Occidente, que se postra a sus pies mendigando unas gotas de petróleo venezolano. Hoy han cargado petróleo venezolano 2 barcos otanianos. Ahora solo falta que los colonialistas devuelvan a Venezuela los más de 150.000 millones de dólares que se habían apropiado del pueblo venezolano, y que incluyan además los intereses y el dolo. Al mismo tiempo, el jefe adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, sacó a la palestra inesperadamente la disputa territorial entre el Reino Unido y Argentina sobre las Islas Malvinas. El político ruso instó a Londres a devolver inmediatamente estos territorios en disputa al Estado sudamericano. El ataque de Medvedev dio en el clavo. La situación de las Islas Malvinas es un tema sumamente incómodo para las autoridades británicas, a quienes realmente no les gusta cuando se trata en el espacio público. Tan pronto como Rusia empujó públicamente al lado británico en el punto sensible, al premier Sunak se le ocurrió otra idea para tratar con Moscú. Instó a Occidente a evitar que Rusia reponga sus reservas de armas destruyendo las cadenas de suministro. Sin embargo, Londres nunca pudo completar otra escaramuza con Rusia, ya que las malas noticias comenzaron a llegarle una tras otra. Porque lo que Sunak no esperaba, era que tan pronto como hablara duramente contra Rusia, su gobierno comenzaría a recibir malas noticias una tras otra. Primero, los empleados del Metro de Londres se declararon en huelga, que durará hasta el verano de 2023. Exigen mejores condiciones de trabajo. A raíz de esto, las enfermeras británicas, que no lo han hecho durante más de 100 años, comenzaron la huelga, y que quieren lograr salarios más altos. Lo que está sucediendo indica serios problemas dentro de Gran Bretaña. Otra noticia impactante para el porvenir de los despojos de la OTAN, es que después de una reunión en Moscú entre Turquía, Siria y Rusia, Turquía ha acordado retirar su ejército de Siria después de 20 años de ocupación, una noticia jodida de verdad para la OTAN. Y la más preocupante para la OTAN y los países de la Unión Europea, es que como reconoció la falsimedia española, en la OTAN no han calibrado las consecuencias de atacar militarmente a Rusia, que en estos momentos ya se puede decir que está preparada y decidida para afrontar la batalla final contra la OTAN. La ofensiva de estos días en Ucrania, y el movimiento de Turquía ha hecho que al oficialismo en Estados Unidos le empiezan a temblar las piernas. Es lo que yo deduzco del informe que ha emitido el think tank ultraconservador estadounidense por antonomasia, como es la Rand Corporation.
y que lo dejo para el final del vídeo para que vosotros digáis si interpretáis lo mismo que yo, que interpreto que están tan acojonados, que le exigen al Pentágono que ni se les ocurra responder a un ataque ruso aunque sea en territorio de la OTAN, por la evidencia de que saben que desaparecerían de la faz de la Tierra. ¿Por qué este llamamiento al Pentágono? Vete tú a saber, pero estará influyendo que han visto que nada ha funcionado contra Rusia, y ha salido más perjudicados que Rusia en el campo económico por culpa de las sanciones. Y en el militar ya han visto la determinación de Rusia de defenderse hasta las últimas consecuencias, con un armamento con el que ni sueña la OTAN. Donde la hazaña de un caza ruso hace un par de días, ha dejado a Occidente en estado de shock, porque en una misma misión, ha derribado en duelo aéreo, a 2 cazas y 2 helicópteros, en unos minutos gastando solamente 4 misiles aire-aire. Ante todo este cúmulo de circunstancias la que más está influyendo en la RAND Corporation, parece que es la militar. Y es donde os estaréis preguntando que dónde están las contradicciones aludidas al principio del vídeo. Pues mirar, cuando parece que la OTAN aparentemente quiere calmar los ánimos, resulta que Jens Stoltenberg sale diciendo que la OTAN bombeará armas a Ucrania hasta que Moscú acepte la derrota. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, cree que la asistencia militar occidental a Ucrania es justo lo que recetó el médico. Según él, esto es lo que se necesita para establecer la paz en el menor tiempo posible. En una entrevista con la agencia de noticias alemana dpa, Stoltenberg dijo que la única forma de lograr que Rusia acceda a las conversaciones de paz es presentarle un hecho, que militarmente no podrá lograr sus objetivos. Puede parecer paradójico, pero el apoyo militar a Ucrania es el camino más rápido hacia la paz, dijo el alto funcionario de la OTAN. El presidente ruso Vladimir Putin debe llegar a la conclusión de que sus tropas no están en condiciones de apoderarse de Ucrania. Solo entonces estará el Kremlin dispuesto a negociar sobre la resolución del conflicto, que los ucranianos disparen donde quieran, y les daremos más armas. En la misma entrevista, Stoltenberg habló sobre los recientes ataques ucranianos contra objetivos militares en suelo ruso. Además, habló con aprobación, afirmando que todo país tiene derecho a la legítima defensa. Es decir, el secretario general de la OTAN justificó abiertamente estos ataques. Cuando se le preguntó si Occidente debería enviar misiles balísticos de mediano alcance a Ucrania, dijo que los Estados miembros individuales de la OTAN están en diálogo con Kiev sobre sistemas específicos. No especificó cuáles, pero señaló que varios miembros del bloque militar ya han suministrado a las Fuerzas Armadas de Ucrania sistemas de armas de mayor alcance, como los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple M142 y más de fabricación estadounidense, y los drones. Sobre el armamento ha saltado una noticia impactante para la OTAN. El último día del año, el avión ruso de combate Su-35S mostró sus capacidades más diversas en términos de uso en combate. Ocurrió un incidente bastante inesperado en su simplicidad, concisión y precisión. Un avión de combate ruso Su-35S que salió de patrulla, después de un tiempo, descubrió un par de helicópteros enemigos que se movían de forma encubierta cerca de la línea. Se enfrentó con éxito y derribó a los 2 helicópteros Mi-8. El caza Su-35S, que todavía estaba patrullando en el cielo, avistó 2 cazas enemigos, un Su-25 y un MiG-29, que fueron derribados. Para las aeronaves derribadas, se gastaron 4 misiles aire-aire, que mostraron su completa precisión cuando se usaron. Los especialistas en aviación afirman que tal evento es único a su género, incluso correlacionado en escala en todo el mundo de la aviación de combate, y hablan de que los misiles tienen que tener un alcance que deja sin opciones a los misiles de los cazas contrarios. El tema de Ankara es otro asunto que deja a los bandos de la OTAN desconcertados, ya que Turquía anunció su disposición a retirar las tropas del norte de Siria tras una reunión en Moscú. Según fuentes en Damasco, estos son los puntos de acuerdo en la reunión que Siria y Turquía acordaron en Moscú. 1. Turquía se retirará completamente de Siria. 2. Turquía respetará la soberanía de Siria. 3.
Turquía y Rusia abrirán la autopista internacional M4 al ataque a Alepo. 4. Los kurdos aliados de Estados Unidos son la mayor amenaza para Turquía y Siria. 5. Se establecerán comités conjuntos sirio-turcos para monitorear e implementar los acuerdos. Según el periódico sirio Al-Watan, refiriéndose a fuentes no identificadas en Damasco, Turquía y Siria lograron acordar que el ejército turco abandonará las regiones del norte de Siria. Esto fue posible después de la reunión en Moscú de los ministros de defensa de Turquía, Siria y Rusia, Hulusi Akar, Ali Mahmoud Abbas, y Sergey Shoigu. Ankara ha declarado su respeto por la soberanía de Siria y su disposición a retirar las tropas de sus posiciones en el norte de Siria, escribe la edición siria. Recordemos que desde el comienzo de la guerra civil en Siria y el debilitamiento del gobierno de Assad, el ejército turco se ha convertido en huésped constante en las regiones del norte de Siria, en la frontera con Turquía. Al mismo tiempo, las autoridades turcas explicaron esto por la necesidad de luchar contra los militantes kurdos. Pero, de hecho, hay una ocupación militar real de territorios significativos de un Estado independiente. La presencia del ejército turco en el territorio de Siria, que no fue autorizada por Damasco, complicó mucho las relaciones entre los países. La primera reunión de funcionarios turcos y sirios en los últimos 11 años tuvo lugar en Moscú el 28 de diciembre de este año. El Ministerio de Defensa sirio dijo que la reunión en Moscú fue positiva. Sin embargo, todavía no hay confirmación de Ankara de que Turquía esté lista para retirar su ejército del territorio sirio. Según el ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, el ejército turco termina en un país vecino, ya que una parte importante estaba bajo el control de terroristas. Recordemos que en Turquía se entiende por terroristas a los grupos armados kurdos, apoyados principalmente por Estados Unidos. Y si Turquía es un estado de la OTAN, esto significa prácticamente una patada en el culo de la OTAN, ya que además Turquía no esconde que quiere pertenecer a los países BRICS. Y dejó para el final lo de la RAND Corporation, que publicó un informe sobre la escalada y recomienda que se evite colisiones con Rusia. Los analistas estadounidenses ofrecen diferentes opciones para las provocaciones, pero le piden al Pentágono que no peleen con Rusia. A finales de año, RAND Corporation, el think tank más grande de Estados Unidos, publicó un informe en el que describía una estrategia para responder a una posible escalada del conflicto en Ucrania. Por un lado, este es solo otro pronóstico del probable desarrollo de los eventos, por otro lado, un documento que vale la pena leer con atención. La RAND Corporation no solo es un centro analítico, o como se les llama en los Estados Unidos, un grupo de expertos. Hay más de 100 de estas organizaciones internacionales en los Estados Unidos. Y detrás de cada una de las principales hay poderosos grupos industriales, financieros, y departamentales. Sin embargo, RAND Corporation es un caso aparte. Este think tank es conocido en todo el mundo por ser dominio del Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia, encargo por el cual realiza decenas de estudios. Muchos de ellos están clasificados y no publicados. El presupuesto anual del centro se estima en $357 millones, parte del cual es financiado directamente por el gobierno de los Estados Unidos. Otra historia aparte es el personal. Como señala el director de la Fundación Franklin Roosevelt para el estudio de los Estados Unidos, Yuri Rogulev, la autoridad y el nivel de la experiencia de los especialistas de RAND a menudo están determinados por su pasado en los departamentos de defensa de Estados Unidos, para los cuales la agrupación del bloque en Europa del Este ha aumentado 2,5 veces. Hasta principios de la década del 2000, había un departamento ruso separado en la estructura de la organización, que ahora existe bajo la apariencia del Centro de Rusia y Eurasia, en el que había varios cientos de empleados. Fue autora de los analistas de RAND que se publicaron a su debido tiempo, los conocidos trabajos con títulos hollywoodienses, como Sobre el grado de declive de Rusia en 2002, o otro titulado en 2019, Agotar y desequilibrar. Otro informe de RAND, publicado el 24 de diciembre de 2022, enumera 4 escenarios. Cada uno de ellos
de manera importante comienza con un hipotético ataque de las Fuerzas Armadas rusas a las fuerzas de la Alianza del Atlántico Norte. En el primer escenario, la Federación Rusa lanza un ataque demostrativo con misiles contra un almacén, o un aeródromo vacío de un país de la OTAN, que no causa bajas entre la población militar o civil. En este caso, Rand recomienda una respuesta puramente diplomática y económica, porque un ataque simétrico a instalaciones de infraestructura, o acciones agresivas en el ciberespacio pueden provocar una escalada del conflicto, y esta es la línea general de toda la historia, que debe evitarse una escalada con Rusia. El segundo escenario considera la reacción de Estados Unidos y sus aliados, ante la destrucción de uno de sus satélites en órbita terrestre baja. Aquí, por recomendación de Rand Corporation, Washington y Bruselas deberían responder con una amplia gama de ataques no militares. Ojo al dato: no militares. La tercera opción: Rusia ataca deliberadamente las bases aéreas de la OTAN en Polonia y Rumanía con misiles. Estos ataques resultan en bajas en las filas de la OTAN. Ante esta situación, los analistas recomiendan responder, pero con un ataque de menor intensidad que el ruso, y complementar la reacción nuevamente con sanciones y condenas internacionales. Sin embargo, esto debe hacerse de tal manera que no provoque que el enemigo comience una guerra en toda regla. Y finalmente, el cuarto escenario. Por alguna razón, Rusia está lanzando un ataque con misiles a gran escala contra las instalaciones de la Alianza en Europa, incluida la base aérea de Ramstein en Alemania y el puerto de Rotterdam. Legalmente, esto sería un acto evidente de agresión. Sin embargo, Rand Corporation ofrece una reacción contenida, y poco entusiasta. Por un lado, es necesario convencer a los aliados de su determinación inquebrantable, y al mismo tiempo, no hacer sentir al Kremlin que ha comenzado una guerra. Y digo yo que si un quinto escenario, podría ser, que Rusia le cagaría en la cara a Jens Stoltenberg, ¿provocaría esto una respuesta total? ¿A qué están jugando con el planeta con guerritas controladas a su antojo para jodernos a todos, y defender los capitales de sus burguesías? Para si alguien se les pone bravo decirle eso de, joder cómo te pones por una broma. Como podemos ver, Rand Corporation asume un ataque ruso como desencadenante que activa las cuatro opciones simuladas. Es difícil imaginar que analistas de este nivel no entiendan que Rusia no tiene de momento una sola razón objetiva para llevar a cabo ataques con misiles contra las instalaciones de la OTAN ubicadas en el territorio de los estados europeos. Desde un punto de vista lógico, esta es una empresa críticamente peligrosa, desde el punto de vista del derecho internacional, un acto que aprovecharía la OTAN para acusar a Rusia de agresión innegable. Algo que solo se podría dar, si dentro de la filosofía de Putin viese que la guerra nuclear ya es inevitable, y decidiese atacar primero. Por esta razón, tiene sentido mirar el informe de Rand Corporation desde un ángulo diferente. El hecho es que Estados Unidos tiene una rica experiencia histórica en la realización de provocaciones, o, como se les llama, operaciones de falsa bandera. La explosión del crucero Maine en el puerto de La Habana en 1898, el incidente de Tonkin que permitió iniciar la guerra de Vietnam en 1964. El testimonio de Naira ante la invasión de Irak en 1991, y los ataques químicos en Siria. Todo esto y más es el resultado del trabajo de las agencias de inteligencia estadounidenses y los medios de comunicación. Al mismo tiempo, en los cuatro casos, el think tank líder en Estados Unidos, cuyas actividades se centran en los departamentos de defensa, hace un llamamiento por todos los medios conocidos para evitar un conflicto a gran escala con Rusia. El objetivo de la política de guerra de Estados Unidos hasta ahora ha sido evitar una guerra entre la OTAN y Rusia. Un ataque ruso limitado a la OTAN no niega este objetivo, escriben los analistas de Rand Corporation. ¿Pero qué cambiará para Rusia con el nuevo concepto de la OTAN? En la próxima cumbre de la Alianza está previsto aprobar un documento en el que se designará a la Federación Rusa como amenaza inmediata. Por lo tanto, hay razones para creer que el informe enumera algoritmos que ayudarán a mantener la temperatura de la crisis en el continente europeo en el nivel requerido, para que nada cambie en el mundo, pero sin expandir su escalada hasta que sea inmanejable. Con las cosas así,
tengo la impresión que la OTAN ha sucumbido a su propia ambición y a su propia estrategia de provocar conflictos en el mundo, donde solo había un perjudicado, que era la nación en la que fijara su punto de mira para destruirla. Y ahora resulta que se ha encontrado con la horma de su zapato, y a lo peor ya no puede dar marcha atrás. Esto es todo amigos, reciban un saludo.